Hola a todos. En el marco de la publicación del Diccionario del Español de México, hoy tengo el gusto de saludar a Francisco Segovia, escritor, traductor, poeta y lexicógrafo del DEM. Hola, Pancho. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Emocionado por el lanzamiento? Ah, sí, ¿a poco no está lindo el libro? Sí, está muy lindo. Cuéntame, ¿por qué hacer una impresión del DEM? Bueno, el DEM tiene una página electrónica, pero nos gusta también la forma impresa, porque es otra experiencia de lectura. Es como si vas a una biblioteca, pides un libro y estás en el mostrador, te traen tu libro. En cambio, si bajas a la biblioteca y te paseas por los pasillos, tienes un contexto más grande y hay un libro que te guiña el ojo y ves todo lo que hay alrededor. Eso pasa con la lectura en papel, que no pasa con la lectura en pantalla, ¿no? Entonces, puedes estar mirándole no solo la familia a la palabra, porque ves las de antes y después, sino también un ladito, las palabras de la página vecina y siempre algo te guiña el ojo. Es como otra experiencia, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de edición del diccionario impreso? Bueno, eso depende a qué llames edición, porque la edición, como estamos hablando de papel, es la edición de un libro, es normalmente la edición de un libro que es, entregas el original a la imprenta lo forma, te lo da, corriges, lo das a la imprenta, vuelves a corregir 3 veces o 4 veces de las que haga falta y finalmente dices, ya está, ya no tiene ratas, lo cual es un sueño guajiro porque siempre hay erratas, ¿no? Pero bueno, cuando decides que tú crees que ya no hay erratas, entonces se imprime y luego se encuaderna. Eso es lo más laborioso, encuadernar, ¿no? Compaginar, encuadernar, es muy laborioso. Pero también hay otra manera de entender que es editar un diccionario como todo el proceso, digamos, desde que recopilas la información hasta que lo escribes y luego lo publicas, ¿no? Incluso en la publicación se vuelven a hacer correcciones, de modo que un diccionario se lee muchas veces antes de que, digamos que en la imprenta leemos 2 o 3 veces, ¿no? Hay 2 o 3 lecturas y ya hubo en la corrección nuestra interna otras 2 o 3 lecturas, entonces sí viene como con 6 lecturas, lo cual no garantiza que no haya erratas. Para esta edición hay una tipografía especial para el DEM, ¿no? ¿Nos podrías platicar de eso? Sí, fantástica. Es una tipografía especial, diseñada especialmente para un diccionario. Un diccionario necesita 2 cosas. Ser legible, o sea, que se distingan bien las letras, y al mismo tiempo ser compacto. Entonces lo logró muy bien Cristóbal Enestrosa, que diseñó una tipografía especial para el DEM. Y bueno, la va a usar el colegio también para otros libros. Se llama así, DEM, esa fuente, ¿no? Nosotros no usamos muchas fuentes porque un diccionario pues no necesita tener todas las fuentes, ¿no? Por ejemplo, pues no necesitamos demasiados signos de los que usan los matemáticos, por ejemplo. Entonces, es una fuente por ahora limitada, pero bueno, el diseñador puede hacer todo lo que, todos los signos que falten los puede diseñar, ¿no? ¿Y eso ayudó a que ahora sea un solo tomo? Eso y el papel. Si hubiéramos hecho la edición siguiendo el formato de la anterior, nos hubieran salido 3 tomos así, o más, un poquito más gordos, 3. Con esta tipografía y con este papel mucho más delgadito, logramos hacerlo en uno. O sea, agregamos eran 2 tomos, agregamos uno más, o sea, la mitad. Okay. Agregamos, pero lo redujimos para poderlo publicar en un solo volumen. Ahora cuéntame de la otra parte de la edición, ¿cómo le hacen los redactores para definir un vocablo? Con paciencia y salivita, como dice el dicho. Bueno, el DEM juntó un montón de textos y grabaciones del español usual en México, de todos los niveles, con niveles quiero decir popular, oculto o grosero, o lo que sea, de todos esos niveles, de todas las regiones de México, de todos los oficios o actividades, ingeniería, química, etcétera.
Y todo eso lo metió en la computadora. Fuimos el primer diccionario que hizo eso en la lengua española. La computadora no solo te hace una lista de las palabras que contiene, sino que te presenta cada palabra en su renglón, un renglón antes y un renglón después, para que tengas la palabra en un contexto. Y a eso se llaman concordancias. Lo que el redactor recibe es las concordancias de la palabra que le toca definir. Digo, a veces son las concordancias, o sea, si te toca una de esas palabras como la, como el artículo la, pues ya te imaginarás que aparecen casi en todas las líneas que haya, entonces sería infinito. Hay un programa que reduce eso, pero bueno, eso es lo que recibe el redactor, y con eso pues va leyendo y va apuntando los significados que él cree que tienen, ¿no? La palabra, si es uno solo, pues uno solo. Si son varios, si tiene la palabra varias acepciones, pues apunta a los varios. Y ensaya una definición. La contrasta con las definiciones de los demás diccionarios. Tenemos un montón de diccionarios, como te imaginarás, pero digamos hay 21 diccionarios básicos que nosotros llamamos diccionarios testigos, que nos sirven de base para contrastar nuestras definiciones. Hay uno rural, hay el de mexicanismos, hay el de la academia, hay especializados, hay de anglicismos, en fin, 21 básicos, más lo que se acumule esta semana. Toda la biblioteca del Colegio de México podría ser, ¿no? Enciclopedias, en fin. Una vez que tiene esa redacción y la contrasta y a él ya le parece bien, pasa a un corrector. O al seminario del DEM. Tenemos un seminario semanal en donde presentamos palabras y las discutimos entre todos, ¿no? Pero hay otra manera menos general en donde un corrector dice, no, bueno, mejor así o asado, o hace las correcciones. Normalmente las palabras pasan por 2 correcciones antes de ser aprobadas. Y pues ya, eso es todo, creo. ¿Y cuál dirías que es el estilo de las redacciones del DEM? Bueno, tratamos de que las redacciones sean, así como la tipografía, claras, pero concisas, ¿no? Lo más económicas posibles. Pero hacemos una cosa que no todos los diccionarios hacen y que nos distinguen, que es, hacemos la prueba de que la definición se pueda sustituir en los ejemplos. Por ejemplo, si yo defino rojo como del color de la sangre, no sé si es de veras esa la definición que tenemos, pero yo defino rojo del color de la sangre, o cuyo color es el de la sangre o no. Tiene que ser la definición que pueda sustituir si yo digo, ay, vi pasar un coche rojo, lo sustituyo y digo, vi pasar un coche del color de la sangre. ¿Me explico? Que la definición entonces tiene, digo, como resultado de eso, tiene la misma categoría gramatical que la palabra que estás definiendo. Eso no todos lo hacen. No es más bien una cosa metodológica más que estilística, pero creo que nos caracteriza bastante frente a otros diccionarios. ¿Cuál crees que es el perfil de los redactores del DEM? Bueno, es difícil porque cada uno es una persona distinta, pero creo que hay un común denominador que es la curiosidad. Para ser un buen lexicógrafo hay que ser curioso y eso se extiende al resto del equipo del DEM, y eso es una maravilla. No tendrían los demás por qué meterse en Honduras, pero por ejemplo nuestros computólogos les ha dado, así como te da el sarampión, les ha dado por definir palabras. Ellos van y dicen, no, yo quiero definir esta. Tienen curiosidad, quieren saber cómo funciona eso, cómo es definir una palabra. Y pues a veces definir una palabra es tan complicado como hacer un programa de cómputo. Y viceversa, también los redactores nos hemos metido a digitalizar el diccionario con nuestros pobres medios. Entonces hay un ir y venir, ¿no? Digamos, un redactor tiene que tener el mismo entusiasmo por definir algo como leptón, por ejemplo, una palabra muy especializada de la física que es muy difícil de describir, sobre todo
para que lo entienda el común de los mortales, no un físico, sino, ¿no? Esa es difícil. Pero al mismo tiempo te toca, como a mí, recién entrado al diccionario, me tocó una oración que decía llevar a manche la pepenche, ¿no? Y entonces no había computadoras, te recuerdo eso. O sea, ahí sí tuve que hacer una búsqueda en la biblioteca larguísima hasta que encontré, quiere decir, es algo que dicen en el noroeste, quiere decir algo así como llevar a cuestas a la prole, a los hijos, ¿no? Cargar a los hijos, llevar a manche la pepenche. Entonces, ese redactor, el redactor ideal tiene que tener el mismo entusiasmo para redactar leptón que para redactar a manche, ¿no? Y sí se da. Pues sí se da hasta entre nuestros computólogos, o sea, logramos entusiasmar el equipo es muy entusiasta. Okay. ¿Cuál de las palabras que has redactado es tu favorita? No sé si las he redactado yo, quizá una o dos o hasta dos, pero hay tres que me gustan. Una es acarrarse, que es lo que hacen las ovejas cuando se juntan para protegerse, sobre todo del calor, aunque parecería lo contrario, que es como para abrigarse, en realidad es para protegerse del calor, ¿no? Otra es aposcaguarse, que es cuando la ropa o un trapo se quedan húmedos y empiezan a oler mal, se aposcaguó, ¿no? Y la otra es arrebatarse. Arrebatarse, dicen los campesinos, de un fruto, dicen que está arrebatado o que se arrebató, cuando madura en la rama y hasta se pudre, pero no cae. Se pudre en la rama. Y eso me parece como una cosa como de vampiros, ¿no? Como de estar muerto en vida, como de una cosa... Esas tres palabras me han llamado la atención. Hay muchas otras que me llaman la atención, pero que no se me han quedado, que no he tratado de usar. Estas tres trato de usarlas, ¿no? ¿Cuál versión del DEM consultas más? La verdad, consulto más la electrónica, pero no porque me guste más, me gusta mucho más la impresa. Pero bueno, trabajo sentado frente a la computadora. Todo lo que hacemos ahora ya no hacemos el DEM a mano y a lápiz como al principio, sino estamos digitalizados. Y entonces pues tengo toda la información ahí y puedo consultar ahí directamente el DEM sin tener que levantarme de la silla. Entonces la que más uso por cuestiones de trabajo es la electrónica, pero la que más me gusta es la impresa. Pues muchas gracias por esta plática, Pancho. Gracias a ti, Lorena. Y si quieren saber más sobre el Diccionario del Español de México, consúltenlo en la versión que más les guste.